Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la epistemología de los logaritmos. Para comenzar a hablar de los logaritmos primero empezaremos a hablar de la progresión geométrica. La progresión geométrica fue abordada en numerosas culturas, y la mayoría tiene tablas que muestra el conocimiento de la progresión geométrica, sin embargo se retomará desde la matemática griega. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. Por ejemplo, aquí tenemos una progresión aritmética dada por el término general 3n-1, donde un término es 2, otro es 5, otro es 8, otro es 11, otro es 14 y así sucesivamente hasta el enésimo término. Nos damos cuenta que la razón a la que aumenta es de 3. La progresión geométrica es una sucesión de números reales en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante denominada razón. En este caso tenemos la progresión geométrica dada por la ecuación 2 por 2 a la n-1, donde el primer término es 2, el segundo es 4, el tercero 8, luego 16, y entonces vemos que la razón a la que aumenta r es igual a 2. En la paradoja de la dicotomía Zenón argumenta que un corredor no llega a su meta nunca, pues primero debe recorrer la mitad, y luego la mitad de la mitad, etc. En esta se ven claramente inmersas la progresión, y la serie geométrica de razón 1/2. Uno de los primeros en encontrar la relación entre las progresiones aritméticas y geométricas fue Arquímedes, quien desarrolló propuestas sobre las progresiones geométricas. Para mirar la epistemología de los logaritmos vamos a analizar los siguientes autores: Michael Stifel, John Napier, Jos Burgi, Henry Briggs. Michael Stifel nació en 1487 en Slingen, Alemania, y fallece en Jena, Alemania el 19 de abril de 1567. Profetizó, así, en 1532, el fin del mundo para el año siguiente, exactamente el día 18 de octubre a las 8 de la mañana. Naturalmente, no se cumplieron sus vaticinios, y fue arrestado y destituido de su cargo de pastor de Luchau. Popularizó signos más y menos. Estudia la relación entre las progresiones aritmética y geométrica deduciendo la misma regla que Arquímedes, añadiendo que es el primero en llamar a los números de la progresión aritmética exponentes. Stifel da también la primera tabla de logaritmos que existe, aunque en forma muy rudimentaria. Contiene solo los números enteros desde -3 hasta 6, y las correspondientes potencias de 2. John Napier nació en 1550 en el castillo de Merchiston, en Edimburgo, y allí fallece el 4 de abril de 1617. Transformó su castillo en residencia para científicos y artistas. Estudió matemáticas solo como un hobby. Estaba particularmente interesado en la medición de fincas. John Napier se dio cuenta de que si pudiéramos expresar todos los números como potencias de un número base, la multiplicación se reduciría, simplemente a sumar exponentes y la división a restarlos. Napier establece que la palabra logaritmo viene de las palabras logos, que es razón, y aritmos, que es número, e indica exactamente que la diferencia entre los términos de la progresión aritmética corresponde a la razón entre los términos de una progresión geométrica. Jos Burgi nació el 28 de febrero de 1552 en Liechtenstein, Suiza, y murió el 31 de junio de 1632 en Hesse-Kassel, hoy Alemania. Burgi se convirtió en relojero y desarrolló instrumentos científicos y ayudó en la observación de estrellas. Como parte de sus funciones, Burgi fabricó sextantes, globos celestes y relojes de alta precisión para usar en el observatorio. Construyó un reloj de alta precisión que por primera vez, tenía un minutero, registraba los segundos y tenía un error de menos de un minuto en 24 horas. Burgi consideró por primera vez los logaritmos, sin embargo, publicó su descubrimiento 4 años después que Napier. En 1620 publicó sus tablas. Observó que las propiedades logarítmicas no se extendían solamente sobre la sucesión de potencias de base 2, sino sobre sucesiones con cualquier razón racional Q. Briggs nació en Warley Wood. En 1596 Briggs se convirtió en el primer profesor de geometría.
Se interesó en los logaritmos, no solo por el hecho de que los logaritmos fueran tan útiles para los cálculos astronómicos. En este momento él estaba muy interesado en la astronomía, en particular estaba estudiando los eclipses. Briggs era un matemático inglés que publicó tablas del logaritmo de Napier, y fue el hombre más responsable de la aceptación de los logaritmos por parte de los científicos. También se dice que fue quien dijo que se realizaran cambios como que el logaritmo de 1 es 0 y el logaritmo de 10 es 1. Sin embargo, aunque aparecen impresos en los trabajos de Briggs, él mismo le da el crédito de la idea a Napier. Ciertamente, la idea surgió en discusiones entre Napier y Briggs. El logaritmo de un número en una cierta base b es el exponente al que debe elevarse la base b para obtener dicho número a. Propiedades de los logaritmos. 1. El logaritmo de un producto de factores es la suma de los factores. 2. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos del numerador y del denominador. 3. El logaritmo de una potencia es el producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base. 4. El logaritmo de una raíz es el producto del 1 sobre el exponente de la raíz por el logaritmo de la base. Ahora veamos una actividad en la que consiste ver cómo funcionaba la idea de Napier. Nos piden hallar la multiplicación de 64 por 128. Imaginémonos que estamos en la época de Napier y que no tenemos calculadora. Va a ser difícil, ¿cierto? Entonces veamos cómo fue el razonamiento de ellos y cómo los logaritmos ayudaron a resolver estos cálculos que para ellos era tan difícil. Entonces, si nos damos cuenta por la tabla, nosotros al multiplicar 64 por 128, pues utilizamos el conocido algoritmo de la multiplicación y obtenemos como resultado 8192. Pero Napier pensó que como al 64 le corresponde el exponente 6, vimos acá, al 64 le corresponde el exponente 6 y al 128 le corresponde el exponente 7, sería más fácil realizar la suma y luego sí volver a mirar. O sea, cuando hablamos de suma, hablamos de la suma de los exponentes. Entonces, 6 más 7, es igual a 13, ¿cierto? Entonces, nos dirigimos al exponente 13 y nos damos cuenta que su número, bueno, al exponente 13 le corresponde el 8192. De allí es donde viene la idea que el logaritmo de P por A es igual al logaritmo de P más el logaritmo de Q, que es una propiedad de los logaritmos. Ahora veamos la utilidad del logaritmo en diferentes disciplinas. El logaritmo en la estadística es usado para calcular el crecimiento de la población. El logaritmo en la química es usado para hallar el potencial de hidrógeno. El pH, potencial de hidrógeno, es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones hidrógeno presentes en determinadas sustancias. Los arqueólogos utilizan los logaritmos cuando datan la antigüedad de los restos orgánicos por el método del carbono 14. El logaritmo en la astronomía es usado para calcular la magnitud aparente. La magnitud aparente de un cuerpo celeste, planeta o estrella es una medida de su brillo, es decir, de la cantidad de luz que se recibe de dicho objeto. Gracias.